se titula estrongiloidiasis y enterobiasis. Esto básicamente sería como una continuación de la clase que vieron el día viernes. Vamos a ver algunas características en común, pero hay uno de estos helmintos que se diferencia mucho de los que ya vieron. Así que vamos a hacer énfasis un poquito en ello. Aquí tenemos los objetivos que, como ustedes verán, se relacionan mucho con lo que es la patogenia y el cuadro clínico, pero también aquí vamos a hacer énfasis en lo que es básicamente el reporte de laboratorio que les van a dar ustedes y que vean qué es lo que observa el de laboratorio para decirles que están ante determinado helminto, ¿verdad? Así como también hablaríamos de lo que son las características epidemiológicas y las medidas de prevención y control para cada una de ellas. Vamos a comenzar hablando de estrongiloidiasis. La estrongiloidiasis es ocasionada por un helminto nemátodo, que ustedes ya lo recordarán, denominado Strongyloides stercoralis, que fue descrito, fue estudiado allá por el año de 1876. La estrongiloidiasis es también una geohelmintiasis. ¿Qué geohelmintiasis vieron el día viernes? Correcto, ¿verdad? Es una geohelmintiasis, pero de todas las geohelmintiasis, la estrongiloidiasis es la que presenta la frecuencia más baja, ¿verdad? Pero es muy importante debido a las implicaciones clínicas, sobre todo en pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. Hay que hacer también una diferenciación acá, que Strongyloides stercoralis presenta lo que es la denominada hembra partenogenética, es decir, que no necesita básicamente de la participación de un macho para su fecundación. Lo realiza por medio de un proceso de meiosis muy complejo que hace necesario en la mayor parte de veces la fecundación por medio de las formas parasitarias, es decir, la parasitaria en este caso es la hembra. Evidencia de macho difícilmente existe, de macho parásito, pero ya vamos a ver que existe algo muy especial por ahí también. Y como todos los helmintos, ustedes recordarán, siguen un proceso de evolución muy similar. Comienzan por lo que es los huevos, los huevecillos, ¿verdad? En el interior de estos huevecillos se desarrollan diferentes estadios larvarios, comenzando desde la larva L1, ¿verdad?, la cual muda y se transforma en la larva L2. ¿Qué nombre recibe la larva L2 de los helmintos? Rhabditoide, que en este caso la larva rhabditoide o L2 es la que sirve para el diagnóstico de laboratorio, que es la que va a reportar rutinariamente el licenciado en laboratorio clínico cuando se encuentren presentes. Luego esta larva L2, que tiene que salir, acordémonos que es un geohelminto, tiene que salir y tiene que encontrar las condiciones ambientales adecuadas para que siga su desarrollo y se transforma en una larva L3, llamada también filariforme, la cual es considerada el estadio infectante, porque es la que, por decirlo así, la que se necesita que el humano, que es el hospedero básicamente final, tenga contacto con ella para poderse infectar y que desarrolle una estrongiloidiasis. Es muy importante también mencionar que de la larva L2 existe también una pequeña peculiaridad. Esta larva L2, y ya lo vamos a ver en el ciclo de video, solo para que hagan un pequeño recordatorio, tiene la capacidad también en el medio ambiente de transformarse en los llamados adultos de vida libre, los cuales no son parásitos, pero que son importantes epidemiológicamente hablando para mantener el ciclo epidemiológico de transmisión. Luego de la larva L3, después de cierto tiempo, se van a desarrollar lo que son los adultos y comienza nuevamente el ciclo, que la hembra partenogenética deposita los huevecillos así sucesivamente. Aquí estamos viendo lo que es una fotografía de la mucosa de la pared intestinal, donde observamos lo que son estadios larvarios y observamos también huevecillos. Cabe aclarar también que los huevecillos de Strongyloides stercoralis casi nunca salen en heces, porque estos desarrollan inmediatamente en lo que es la mucosa de la pared intestinal, dando origen a lo que son los estadios larvarios, principalmente la L2,
¿verdad? Por eso es que difícilmente, solo bajo ciertas circunstancias, el del laboratorio les reportaría lo que son huevecillos de estrongiloides estercorales, que tienen unas características muy similares a los que vieron el día viernes, a los huevecillos de uncinarias, ¿verdad? Pero aquí solo para que vean ustedes cómo es que se desarrollan y cómo se ubican en la mucosa de la pared intestinal y se comienza a dar lo que es la evolución de estos parásitos. Y aquí solo para hacer un recordatorio, ¿verdad? Para que vean las implicaciones clínicas. Estrongiloides estercorales tiene la particularidad de poder desarrollar lo que son 3 tipos de ciclo de vidas totalmente diferentes, y eso probablemente ustedes lo vieron en la Transmisibles 1. El primero, el llamado ciclo directo, que es lo que acabo de describir, que de la hembra coloca los huevecillos en la pared intestinal, estos eclosionan y liberan lo que son las larvas que van a migrar hacia lo que es la luz intestinal, y las larvas L2 son las que salen en las heces, y en el medio ambiente las L2 evolucionan hasta L3, y las L3, como estamos viendo acá, son las que van a penetrar las superficies cutáneas e infectar lo que es el humano, el humano en este caso. Ese es el ciclo directo. Pero también les mencioné que existen ciertos larvas rhabditoides que tienen la peculiaridad de transformarse en lo que son gusanos de vida libre, adultos de vida libre, los cuales se pueden replicar, y aquí sí hay macho y hay hembra, ¿verdad? Hay macho de vida libre y hembra de vida libre. Estos se pueden replicar en el medio ambiente durante 2 o 3 generaciones, y luego, después de multiplicarse 2 o 3 generaciones, van a dar origen a lo que son larvas rhabditoides y filariformes, siguiendo lo que es este punto, que las filariformes en ese caso, que se originaron a partir de la replicación del ciclo de vida libre, también son las infectantes. Pero también tenemos un ciclo muy importante, y es importante en unos pacientes determinados, y es que por diversas razones las larvas rhabditoides que se liberan de los huevecillos se tardan un poco más en salir a la luz intestinal, y en el intestino se pueden transformar en lo que son inmediatamente en larva filariforme. ¿Y qué ocurre en ese caso? Lo que estamos viendo acá. La larva filariforme penetra lo que es la mucosa básicamente terminal del intestino grueso, ¿verdad? Y penetra dando origen a lo que es nuevamente el ciclo de vida, continuando con lo que es el ciclo de vida, como que hubiese sido una infección externa, pero en este caso no hubo necesidad de una migración hacia el medio ambiente, sino que en la luz intestinal las larvas rhabditoides se transforman en filariformes e inmediatamente penetran. ¿Y qué ocurre una vez las larvas filariformes penetran? Estas alcanzan lo que es el sistema vascular y por circulación desarrollan lo que es el ciclo de Loos. ¿Y qué implica el ciclo de Loos? ¿Hasta dónde va a llegar por circulación esa larva filariforme? Va a llegar a los pulmones, ¿verdad? Va a llegar a los pulmones, al parénquima pulmonar, y a partir de ahí estas larvas filariformes van a continuar su ciclo evolutivo, ¿verdad? Va a continuar su ciclo evolutivo y va a continuar su migración hasta irse a ubicar a lo que es el intestino grueso particularmente, ¿verdad? El intestino grueso particularmente, y en ese caso desarrolla lo que es el ciclo de Loos. Y como estamos viendo acá, si pasa a nivel pulmonar, ¿qué va a ocurrir a nivel pulmonar? Va a desarrollarse un cuadro clínico específico que se les explicaron el día viernes, que es el síndrome de Loeffler, ¿verdad? El síndrome de Loeffler, y si se fijan, entonces en este caso estrongiloides estercorales, junto con algunos helmintos que les mencionaron el día viernes, cumplen el ciclo de Loos y se desarrolla durante ese ciclo lo que es el síndrome de Loeffler, ¿verdad? Y eso se los explicaron el día viernes. ¿Sí? Entonces, nada más para las personas inmunodeprimidas, ¿ocurriría esa infección de Ya vamos a mencionar algo muy particular de este ciclo, ¿verdad? Del ciclo de autoinfección, ¿verdad? Ya lo vamos a mencionar.
En cuanto a la patogenia y cuadro clínico, podríamos mencionar que estos dependen de varios factores. En primer lugar, dependen del inóculo, es decir, de la cantidad de larvas filariformes que hayan penetrado en nuestro organismo. Entre más larvas haya, mayor va a ser la patogenia y la sintomatología. Si son pocas, pueden pasar hasta desapercibidas la infección por este parásito, por este helminto, ¿verdad? Pero también depende principalmente del sistema inmune del paciente, porque no es lo mismo una estrongiloidiasis en un paciente inmunocomprometido, en un paciente que tenga sus defensas normales, ¿verdad? Los cuadros, la presentación clínica y patogénica es totalmente diferente. Y la sintomatología también depende de en qué nivel va la migración del parásito, ¿verdad? Que si es cutáneo, que si es pulmonar o si es intestinal, de eso va a depender la presentación clínica de esta afección. Como caso especial, y ya lo hemos mencionado, tenemos el de la autoinfección, que ya vimos a qué se refiere ese fenómeno de autoinfección, y vamos a ver en qué casos se da, ¿verdad? La mayoría de los casos de estrongiloidiasis, como mencioné, son benignos, ¿verdad? Puede o no haber sintomatología, y eso depende principalmente, como les digo, de qué tantas larvas penetraron. Y en segundo lugar, en este caso también, del sistema inmune del individuo. El punto de entrada es la piel, ¿verdad? ¿A qué nivel les dijeron ustedes el día de viernes que penetran las larvas filariformes principalmente? A nivel de los pliegues interdigitales en el pie, principalmente, es decir, aquellas zonas expuestas. Si la persona anda descalza y por mala suerte ahí hay larvas filariformes, por un mal saneamiento ambiental, probablemente ahí penetran lo que son las larvas filariformes. Pero eso no es, digamos, en todos los casos, porque puede ser en un sitio que tenga hierba o que tenga grama, ahí haya lo que son larvas filariformes y la persona se vaya a acostar ahí. Puede penetrar hasta por la espalda, por las piernas, por las rodillas, dependiendo de qué parte de su cuerpo exponga al área infectada por estas larvas. Y durante el desarrollo de la migración de estos parásitos, el paciente puede presentar una eosinofilia periférica, es decir, un aumento en el recuento de eosinófilos, lo cual va a depender de la reacción de hipersensibilidad del paciente, es decir, si desarrolla alergia a los productos de las larvas principalmente, ¿verdad? O también depende básicamente del daño que se vaya ocasionando, de la reacción inflamatoria que se vaya presentando. En los casos graves que se dan particularmente en pacientes inmunocomprometidos, en ellos pueden haber casos hasta mortales, ¿verdad? En ellos sí puede haber un compromiso en su vida. En el paciente inmunocompetente, y solo para hacer una breve descripción, las lesiones cutáneas, que es el punto de entrada, se van a manifestar, como ya lo mencionamos, a nivel de los pliegues interdigitales, principalmente de pies, a nivel de pie principalmente. Y como lo vieron el día viernes, al penetrar la larva, esta larva va a generar o va a ocasionar lo que es una zona de enrojecimiento, y conforme vaya avanzando, se va a presentar lo que es un canal corto, que el día viernes les dijeron que tiene el aspecto de un eritema serpentiginoso, ¿verdad? Como que fuera la huella que va dejando una serpiente, ¿verdad? Y en este caso, al sitio de penetración, el paciente va a presentar lo que es prurito, que puede ser intenso, puede ser leve, y depende de muchos factores. Y por el punto de entrada, el paciente puede también manifestar la producción de un exudado seroso, como que les haría agüita de los puntos de entrada, ¿verdad? Pero como el paciente se va a estar rascando, y eso se lo mencionaron el viernes, el mismo paciente puede ocasionarse lo que es una infección bacteriana sobreagregada o secundaria, sobre todo si las áreas donde se está rascando están sucias, o sus dedos o uñas están sucias también, ¿verdad? Él mismo se puede estar provocando lo que es una infección bacteriana secundaria. Las lesiones son de corta duración, pueden durar de 2 a 3 días, pero en algunos pacientes pueden haber lesiones cutáneas de tipo crónico, las cuales se van a manifestar por placas que ya no solo son enrojecidas, sino que pueden ser descamativas, ¿verdad? Y
En casos de autoinfección, pueden haber cuadros externos, es decir, la larva va a salir hacia las regiones circundantes, como estamos viendo acá, ¿verdad? Y puede presentarse el fenómeno de larva currens, es decir, están ocurriendo migraciones a nivel superficial, y estas se van a presentar principalmente a nivel de la región perianal o a nivel de las regiones interglúteos también, porque las larvas están, como se está autoinfectando, están saliendo las larvas y están migrando en las zonas más próximas en el sitio donde fueron liberadas las larvas filariformes. Pero eso no es que se haya infectado de una fuente externa, no, sino que es por un fenómeno de autoinfección que las larvas comienzan su migración en sitios próximos. A nivel pulmonar, como ya vimos, el paciente va a experimentar una neumonitis que en inicio puede ser de tos seca y que se caracteriza por lo llamado síndrome de Loeffler, ¿verdad? El síndrome de Loeffler, que en este caso el paciente puede presentar una febrícula, siempre hay eosinofilia que es marcada, y bajo estas circunstancias las larvas están migrando en lo que es el epitelio pulmonar, ¿verdad? Rompen lo que son los capilares hasta llegar a lo que son los bronquios, ¿verdad? Producen puntos eritematosos, ¿verdad? Producen puntos hemorrágicos, perdón, y esto es lo que ocasiona que en algunos casos el paciente pueda presentar hemoptisis también. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en un paciente inmunocomprometido. Y en casos intensos, sobre todo en niños, la presentación clínica puede ser como una bronquitis ya altamente productiva, con bastante esputo, ¿verdad? Con bastante esputo, y sobre todo si la carga parasitaria también es alta. En la forma intestinal, los gusanos adultos se van a localizar principalmente a nivel del duodeno y del yeyuno, ahí es donde se van a estar replicando, y van a ocasionar presentación como que fuera una duodenitis, ¿verdad? El paciente va a manifestar que tiene un dolor epigástrico intenso, como le mencionó el licenciado el día viernes, puede decirle al médico que le duele la boca del estómago, ¿verdad? Y el médico puede pensar que se trata de una úlcera péptica, pero esta presentación puede ser casi con cualquier parasitosis a nivel intestinal, e incluso se pueden confundir hasta con una giardiasis. Pero en estos casos, si el dolor es muy intenso y persistente, el médico le va a dar tratamiento para una gastritis o una úlcera, y puede ser porque hay en este caso una duodenitis por la presencia de adultos e incluso de larvas a nivel de la pared intestinal. El paciente también va a presentar náuseas, va a presentar vómitos, ¿verdad? Y por todo este proceso inflamatorio que se está llevando a cabo a nivel del tracto gastrointestinal, el paciente va a manifestar poco a poco anorexia, es decir, se le va a ir quitando poco a poco el apetito por el proceso inflamatorio que se está llevando a cabo. Como hemos dicho, los adultos viven en la pared, viven en la mucosa intestinal, ¿verdad? No en la luz. Pero las larvas rhabditoides tienen que migrar y salir hacia la luz intestinal. Y durante esta migración hacia la luz intestinal están llevando a cabo lo que son lesiones mecánicas, van destruyendo lo que es tejido, ¿verdad? A nivel intestinal, produciendo lesiones histolíticas, es decir, destructivas e irritativas, las cuales pueden ocasionar lo que es una reacción inflamatoria, que puede ser de moderada a intensa, ¿verdad? Va a haber lo que es la producción de desprendimiento incluso a veces de lo que es la mucosa intestinal, y el paciente, por toda la reacción inflamatoria, la reacción destructiva que se está llevando a cabo a nivel de lo que es el intestino, va a manifestar en sus inicios lo que es una diarrea abundante, una diarrea acuosa por el proceso inflamatorio. Pero poco a poco, conforme se va atendiendo a lo que es la cronicidad del cuadro clínico, puede haber como una alternancia entre periodos de diarrea y periodos de estreñimiento, porque conforme va avanzando la duración del cuadro clínico, se va presentando también lo que es una reacción de fibrosis a nivel de lo que es la mucosa intestinal, y esto comienza ya a dar otro tipo de daño, otro tipo de manifestación a este nivel. Pero ese es un paciente
inmunocompetente, un paciente con las defensas normales, ¿verdad? En un paciente inmunocomprometido, como ya mencionamos, los cuadros pueden ser graves y pueden ser fatales. El síndrome pulmonar, los parásitos adultos se pueden desarrollar en lo que es el pulmón. Acordémonos que hemos mencionado que bajo circunstancias normales, los adultos van a ir a habitar a lo que es el nivel del duodeno y del yeyuno. Pero en pacientes inmunocomprometidos, los parásitos adultos se van a mantener en lo que es el pulmón debido a que hay un retardo en la migración de las larvas debido a que existe lo que es producción excesiva de material mucoso y esto hace que la migración sea más lenta, vaya más lento y no permite la llegada a lo que es el intestino y se madure en lo que es a nivel de pulmón. Y bajo esas circunstancias, el paciente ya va a presentar signos y síntomas de lo que es una bronquitis o una bronconeumonía, y eso depende también, como hemos estado insistiendo, de la carga parasitaria, de cuántos adultos se estén formando lo que es nivel pulmonar. El paciente va a presentar lo que es dificultad respiratoria, es decir, disnea. Va a haber hemoptisis debido a la rotura de lo que son los capilares a nivel del parénquima pulmonar y una expectoración mucho más marcada que en un paciente inmunocompetente. Va a haber mayor cantidad de esputo, va a haber mayor cantidad de secreción y esta puede ser francamente sanguinolenta debido al daño que se está llevando a cabo a este nivel. Y el uso de corticosteroides agrava lo que es el caso. Acordémonos que los corticosteroides son antiinflamatorios, ¿verdad? Que tienden a alterar lo que es un poco el metabolismo y la fisiología normal de nuestro cuerpo y eso como que altera un poco a lo que es el parásito, no se sabe exactamente por qué, ¿verdad? Y en esos casos hay algunos pacientes que debido al uso de corticosteroides pueden desarrollar lo que es una forma asmática grave con consecuencias fatales. Puede haber embolia pulmonar, que eso compromete la vida, y también infección bacteriana secundaria o sobreagregada que va comprometiendo más el cuadro. Y para, digamos, complicar mucho más el cuadro, el paciente puede presentar ya un estado de sepsis, ¿verdad? Ya presenta lo que es bacterias a nivel del torrente circulatorio y eso es lo que puede llevar a lo que es a la muerte al paciente. A nivel del tracto gastrointestinal en un paciente inmunocomprometido se presentan otras cosas. Aquí en estos casos hay invasión masiva no solo del intestino delgado sino que también del intestino grueso y a veces los parásitos pueden invadir lo que es la mucosa gástrica. Pueden invadir lo que es la mucosa gástrica y en esos casos debido a la sobrecarga parasitaria el paciente va a presentar un dolor abdominal mucho más intenso que en un paciente inmunocompetente, va a haber anorexia, náuseas y vómitos más marcados, ¿verdad? Y por la diarrea persistente, el paciente va a presentar gradualmente lo que es un estado de desnutrición. Un estado de desnutrición que complica más el cuadro. Y debido a lo que es la presencia o el fenómeno de duodenitis por daño que se está llevando a cabo en el duodeno, el paciente puede manifestarse también en ellos lo que es el síndrome de hilo paralítico, debido a los cambios histológicos e inflamatorios que se están llevando a cabo a ese nivel, va a paralizar lo que es el peristaltismo normal a ese nivel y todo esto va a tener consecuencias más graves debido a que puede ocasionar incluso lo que es una obstrucción intestinal, ¿verdad? Una obstrucción intestinal que puede complicarse y desencadenarse en este tipo de pacientes, un cuadro como peritonitis, ¿verdad? Que sería lo más grave, pero también hay otras presentaciones como lo que es gastritis, esofagitis y una colitis pseudomembranosa, que sí también es grave porque va a permitir la colonización de bacterias que pueden llevar a lo que es la gangrena del intestino, en este caso del intestino afectado. Pueden haber otras vísceras afectadas. Acordémonos que mencionamos dentro del ciclo de vida un ciclo de vida especial, que es el de autoinfección. La autoinfección, ¿a qué va a llevar? A que se incremente la carga parasitaria, que aumente el número de parásitos en nuestro organismo,
debido a que el parásito está madurando en nuestro intestino y ahí mismo está desarrollando todo su ciclo, ¿verdad? Y cada vez hay más y más y más helmintos, ¿verdad? Haciendo que la sobrecarga parasitaria sea más grande y se desencadena lo que es la hiperinfección. Y cuando se da el fenómeno de hiperinfección, pueden haber otras vísceras afectadas, ya no solo a nivel del tracto gastrointestinal y pulmonar, sino que se puede afectar lo que es el hígado, desarrollándose una hepatitis y desarrollándose accesos hepáticos. Puede haber daño a nivel renal, puede haber daño incluso a nivel cerebral, llegando a lo que es desarrollarse una estrongiloidiasis a ese nivel, afectando mucho la vida del paciente. Puede haber incluso daño a nivel del músculo cardíaco y afección de lo que es el páncreas, porque hay una gran carga parasitaria. Pero el ciclo de autoinfección que hemos mencionado, que es más relevante, ¿verdad? Lleva a una persistencia de la infección. No es necesario, como podemos deducir, que el individuo entre en contacto con la tierra de donde se infectó inicialmente. No, porque como ya está infectado y se está infectando continuamente una, digamos, infección interna, no es por una fuente externa, ¿verdad? Esto conlleva que la infección esté siempre presente. Y como ya habíamos mencionado, esto desencadena lo que es la infección. Este tipo de fenómeno se presenta particularmente en pacientes inmunocomprometidos. Y aquí en ellos se observa a todo nivel hembras, principalmente en todo el intestino delgado, en el intestino grueso e incluso pulmones, desarrollándose lo que es las afecciones dependiendo de la víscera afectada. Y las larvas filariformes que se originan a ese nivel pueden diseminarse tanto que llegan hasta lo que son los ganglios linfáticos. Las larvas filariformes llegan a los ganglios linfáticos y puede afectar todas las vísceras anteriormente mencionadas. Y esta presentación clínica es la que puede llegar a ser mortal. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico a tiempo para detener ese ciclo de autoinfección, tener mucho cuidado con lo que es un paciente inmunocomprometido. ¿Qué es lo que predispone a una síndrome de hiperinfección? Bueno, primero, la deficiencia en inmunidad celular, ¿verdad? El uso de medicamentos como los corticosteroides, los medicamentos citotóxicos y también los medicamentos inmunosupresores que se emplean en el caso de pacientes con trasplantes. También enfermedades como la leucemia, la lepra, el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades favorecen el síndrome de hiperinfección, así como el SIDA y la afección por ese otro virus, el virus linfotrópico humano tipo 1. Complicaciones, bueno, ya hemos venido mencionando varias. Principalmente lo que son la infección bacteriana sobreagregada, que complica lo que es el cuadro, porque ya no tendrían que dar tratamiento solo para el estrongiloides, sino que para la bacteria involucrada en esos casos. Y las causas de muerte puede ser un choque séptico, acordémonos que puede llevar a septicemia este cuadro, una insuficiencia respiratoria por una alta carga parasitaria a ese nivel, una bronconeumonía y la septicemia ya mencionada. Diagnóstico de laboratorio. Generalmente la muestra rutinaria que se emplea es las heces. Se hace lo que es el examen general de heces, creo que, no sé si vieron estas larvas en la Transmisiles 1. Sí, ¿verdad? Y verán que este tipo de examen realmente la sensibilidad es bien baja, ¿verdad? Depende de la carga parasitaria. En un paciente como nosotros a veces accidentalmente nos diagnostican estrongiloidiasis, ¿verdad? Porque no nos da síntomas. Y hay que hacer exámenes seriados para obtener resultados positivos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar ahí? Lo que vamos a buscar es, lo que les va a reportar el laboratorio es que está observando larvas rhabditoides, ¿verdad? Con la descripción correspondiente, que ya les voy a mencionar yo unos detalles para que sepamos por qué es rhabditoide. Aquí hay más larvas rhabditoides, fíjense bien en algunos puntos particulares. Y que cuando se observan larvas a nivel de heces, en primer lugar el de laboratorio tiene que tomar en cuenta si las muestras son heces frescas. Si las muestras son heces frescas y observa larvas moviéndose,
probablemente casi 100% seguro que es una larva rhabditoide de Strongyloides estercorales. Pero si es una muestra ambiental o una muestra vieja, hay que hacer diferenciación con las uncinarias. Creo yo que esa diferenciación la vieron en la Transmi 1. ¿Se pueden utilizar otras muestras? Sí. Se puede utilizar el líquido duodenal. Acordémonos que en el duodeno es donde se localizan, donde se da la liberación de lo que son las larvas rhabditoides, y se hace por medio del uso de un dispositivo llamado la cápsula de Bill, que no voy a entrar en detalle con respecto a esto. Se puede utilizar también la muestra de esputo. Acordémonos que este parásito hace lo que es el ciclo de los, se desarrolla lo que es el síndrome de Loeffler, ¿verdad? Y accidentalmente, cuando se hace un frotis, el de laboratorio puede observar lo que son larvas a ese nivel, ¿verdad? Y puede utilizar cualquiera de esas coloraciones o cualquiera de las preparaciones. En un examen al fresco de esputo se pueden ver las larvas moviéndose. Se puede hacer también una preparación con Lugol, una tinción de grano de Ziehl-Neelsen o de Giemsa, y puede observar larvas también. En líquido cefalorraquídeo y orina también se han observado lo que son larvas rhabditoides, y en biopsias del intestino y del pulmón también se han observado, y vamos a ver qué es lo que observa a ese nivel. Aquí estamos observando lo que son muestras de heces, ¿verdad? Y aquí solo para que vean una pequeña diferencia. Vean esta terminación con esta terminación. No es igual, ¿verdad? El extremo posterior termina en punta, y el extremo posterior termina en una forma hendida, es decir, como que estuviera cortada. Esa no es lo que es una larva rhabditoide, sino que es una filariforme. Pero estos son detalles que, como les digo, es el de laboratorio que se va a encargar de decirles por qué o qué es lo que está observado en las muestras. Y estos son los adultos que difícilmente vamos a observar en una muestra de esa. Estas son preparaciones a partir de esputo, ¿verdad? Aquí son biopsias donde observamos lo que son larvas, y aquí podemos observar lo que son huevecillos, pero los estudios de biopsias no es rutinario. Lo rutinario es el examen general de heces. Aquí estamos observando lo que es un material obtenido del líquido duodenal, y aquí estamos observando lo que es una preparación obtenida de lo que es probablemente un líquido duodenal, y eso es lo que observa. Está observando eso, el de laboratorio dice es una larva, pero para decir qué tipo de larva es, las tiene que inmovilizar. ¿Y cómo las vamos a inmovilizar? Estudiándolas con Lugol, ¿verdad? Estudiándolas con Lugol o haciendo alguna tinción. ¿Se pueden hacer pruebas inmunológicas? Sí, pero estas se hacen en aquellas zonas en las cuales la estrongiloidiasis no es endémica. En países como el nuestro no tiene utilidad, porque nosotros somos un país endémico de todo este tipo de parasitosis, pero no, ¿verdad? Se pueden hacer pruebas de ELISA para detectar anticuerpos, y esta prueba tiene mayor sensibilidad que el examen general de heces. Pero aquí sería un gasto adicional, no es rutinario. Se pueden hacer otros tipos de estudios como inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta, pero esos aquí en nuestro medio no son factibles por el costo. Y además de que pueden dar falsos positivos con otros parásitos, principalmente filarias y esquistosomas. La estrongiloidiasis es frecuente sobre todo en países tropicales, en el área rural, donde hay tierra, donde está el ambiente con las condiciones necesarias para el desarrollo de este parásito. Aquí no se puede desarrollar, aunque venga alguien y deposite una muestra de ese que tenga larvas filariformes, la larva moriría por desecación, donde hay pavimento. Tiene que ser una zona así como les mencionó el licenciado el día viernes. ¿Por qué se da? Principalmente por el uso de calzado inadecuado que el paciente ande descalzo. En las playas, por ejemplo, ahí se pueden ir a infectar, ¿verdad? En las playas. No siempre es necesaria la reinfección externa para que se dé el ciclo de autoinfección. Para que se dé el ciclo de autoinfección es necesario muchas veces que solo el paciente presente las defensas bajas. Contribuye también las condiciones higiénicas deficientes y la prevalencia variada. Esto depende básicamente de las políticas de saneamiento ambiental también.
porque si el saneamiento ambiental es pobre, este tipo de cuadros va a ser, su prevalencia va a ser alta, pero si hay un adecuado control, la prevalencia va a ser baja. Prevención y control. Adecuada eliminación de excretas, evitar depositar las heces en el medio ambiente, uso de calzado adecuado, concientización en la población. A veces a ustedes les toca irles a dar charlas de las personas del área rural y decirles que no defequen en el ambiente, que utilice letrinas, ¿verdad? Que utilice letrinas para evitar la prevalencia de este parásito en el ambiente. Y cuando se quiere hacer un estudio medioambiental, se necesitan pruebas especiales para poder estudiar larvas en el ambiente, pero esas no las vamos a mencionar. La otra, que es más corta, es la enterobiasis o enterobiosis, llamada también oxiurosis, recibe todos esos nombres. Este es un helminto nemátodo muy especial, totalmente diferente a los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Aquí el agente causal es el Enterobio vermicularis, que comúnmente se conoce con el nombre de oxiuro, comúnmente. Y aquí sí hay, a diferencia de estrongiloides, evidencia de que existen macho y hembra, ¿verdad? Macho y hembra. Y se les conoce por su nombre en inglés como pinworm. Bueno, no sé si lo pronuncié bien. ¿Qué significa eso? No, no es pink con K, es pin. Vean el extremo posterior de este gusano adulto. Vean la cola, como dirían. Es bien puntiaguda, ¿verdad? Y por esa razón a este gusano le conocen como gusano en alfiler, porque es bien fino el extremo posterior, ¿verdad? El gusano en alfiler. Si ustedes escuchan hablar de pinworm, gusano es gusano en alfiler, y es por esa razón. A diferencia del anterior, este no es geohelminto. No necesita para su desarrollo pasar a lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Y no requiere la vía fecal oral para la transmisión. Todas las anteriores sí. Este requiere básicamente de la vía ano, mano, boca. Y vamos a ver por qué. No nos vamos a contaminar eficientemente si ingerimos heces donde exista eso. Y ya vamos a ver que difícilmente existe Enterobius vermicularis en heces. Y este nemátodo es el más frecuente en Norteamérica y Europa, aunque también tenemos nosotros acá, pero es quizás el más frecuente en esas áreas por estudios epidemiológicos, y vamos a ver por qué razón. Algo que también diferencia a lo anterior, bueno, son gusanos macroscópicos también, pero sumamente pequeños, de 2 a 4 centímetros a lo sumo. Pero vean acá, los gusanos adultos, tanto hembra como un macho, presentan estas protuberancias cefálicas. Presentan esas protuberancias cefálicas que en algunos libros dicen alas cefálicas, porque parecen eso. Presentan, a diferencia de estrongiloides que vimos nosotros, que el esófago era un cilindro, presentan una protuberancia bien marcada que se denomina en ese caso un esófago oxiuroide, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. En la hembra, el útero ocupa las 2/3 partes. Y cuando la hembra es fecundada, se llena totalmente de lo que es huevecillos. Básicamente es como un saco de huevecillos. Y por esa razón, por ese peso que tiene esa hembra, por la gran cantidad de huevecillos, es que se desprende de la mucosa del intestino y va migrando hacia el exterior. Y vamos a ver cómo es que ocurre eso, ¿verdad? Aquí tenemos unas hembras en la región perianal. Estos blanquecinos que vemos acá son Enterobius vermicularis hembras adultos, ¿verdad? Y esa es la razón por que les dije que requiere un mecanismo de transmisión ano, mano, boca. El paciente se toca o se rasca aquí, ¿verdad?
Y sobre todo si es niño, ¿qué va a hacer a continuación? Se va a morder las uñas, ¿verdad? Ahí va boca. Ano, mano, boca, ¿verdad? Y aquí bajo estas circunstancias, lo importante epidemiológicamente hablando, y por esa razón que no requiere mucho para su transmisión, es que los huevecillos generalmente son depositados en esta área, en la región anal o perianal, ¿verdad? Y estos quedan adheridos a ese sitio por una sustancia pegajosa que es parte o producto del útero de la hembra y quedan adheridos a este nivel. Y lo particular es que en este nivel el huevecillo es depositado en una forma no embrionada, pero en un periodo promedio de 6 horas, ese huevecillo se transforma en un huevecillo larvado. No requiere días como en otros parásitos. Este en cuestión de 6 horas en promedio, podríamos decir madura, se larva. Y en este caso, esa es la forma infectante. Viene el individuo, se rascó su región perianal, se llevó los dedos a la boca y ahí en ese momento está ingiriendo esos huevecillos. Y esa es la puerta de entrada, una puerta de entrada oral. Este huevecillo va a atravesar lo que es el tracto gastrointestinal superior. Al llegar al estómago, el huevecillo se le reblandece su cáscara, por decirlo así. Y ya cuando llega al intestino delgado, ¿verdad?, ese huevecillo libera lo que es la larva. Y en un periodo de más o menos 3 meses, esa larva que penetró de esa forma se transforma en adultos, ¿verdad? Se transforma en adultos. Y una vez transformado en adultos, el macho y la hembra copulan, y la hembra, cuando se carga de huevecillos, se desprende del intestino y sale a la región perianal a depositar los huevecillos. Y vamos a ver que eso es importante para el diagnóstico también. La patogenia y cuadro clínico. Bueno, básicamente, aquí el mecanismo patogénico es por acción mecánica, ya que no se ha demostrado que el parásito produzca toxinas u otros elementos que incidan grandemente en lo que es la presentación clínica, ¿verdad? Aquí básicamente el parásito adulto, sobre todo la hembra, por esa parte puntiaguda la inserta en la mucosa intestinal, ¿verdad? Y cuando se comienza a mover, va moviéndose y va insertando con cada migración esa parte puntiaguda, y eso ocasiona lo que es un proceso irritativo a nivel de la mucosa intestinal. A raíz de eso se van a presentar una serie de signos y síntomas que van a acompañar esa migración, como es el dolor intestinal, por ese daño que va haciendo la hembra al ir migrando y por irse arrastrando, como vemos acá. Ven acá esta parte que está, bueno, la parte que está oculta es la parte posterior que ha insertado en la mucosa intestinal esta hembra, ¿verdad? Ese dolor abdominal va a conllevar a lo que es un proceso inflamatorio, va a desencadenar lo que es un fenómeno de anorexia y también va a ocasionar otra serie de signos y síntomas. El principal síntoma, o es decir, el más común que presentan las personas afectadas con enterobios vermiculares es el prurito anal, porque acordémonos que el parásito es en esa región, la hembra, donde sale a depositar sus huevecillos y va ocasionando lo que es esa molestia, y además con el material que dejó pegado los huevecillos en la zona perianal, eso ocasiona irritación con ocasiones de prurito, y generalmente eso es lo que conlleva a que el paciente se esté rascando. Generalmente la migración de la hembra se da en la noche, ¿verdad? ¿Por qué razón? A ciencia cierta no se sabe, pero libros antiguos, bueno, digo antiguos, cuando yo estudié, mencionan de que es porque en las horas nocturnas es que todos los esfínteres están relajados, ¿verdad? No hay, digamos, un peristaltismo retrógrado que le impide que le diga al parásito regresate, no, está relajado y va buscando la salida, ¿verdad? Y es en la zona perianal, como les digo, donde deposita los huevecillos, y por eso es en la noche. Y debido a ese prurito anal, el paciente manifiesta insomnio,
Se despierta con sueño porque no pudo dormir. Normalmente porque se estuvo, aunque se oiga mal, rascando por el prurito que se produce. Por el prurito que se produce. Y ese mismo insomnio lleva al paciente que se esté irritable todo el día, es decir, enojado. ¿Verdad? También en la noche el paciente, y no se sabe por qué, va a presentar bruxismo. ¿Qué es eso? Va a apretar lo que es la mandíbula y va a rechinar los dientes, ¿verdad? Va a presentar bruxismo y va a haber prurito nasal, pero no es porque la hembra ande por la nariz, no, sino que es que por los productos liberados del gusano hembra, de los adultos, se ocasiona lo que es un proceso de hipersensibilidad, es decir, de alergia, que conlleva al incremento de células cebadas y de IgE, y eso es lo que conlleva la liberación de histamina, que lleva a la picazón en las mucosas, ¿verdad? Y por la misma picazón y también por la misma migración del parásito que va funcionando, por decirlo así, la mucosa por donde va migrando, se puede producir por esos puntos de entrada infección bacteriana sobreagregada. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿verdad? La hembra está en el intestino, del intestino va migrando y sale a lo que es el ano, normal. Pero a veces la hembra se confunde de camino, ¿verdad? Y se dan las llamadas migraciones erráticas, y dependiendo del sitio donde haya migrado de una forma errónea, se va a presentar un cuadro de infiltrado inflamatorio localizado. ¿Y hacia dónde se puede ir la hembra que confundió la ruta? Puede llegar hasta el hígado, puede llegar a pulmones, puede llegar a apéndice o invadir lo que es el peritoneo. Se ha visto y hay reportes de que a veces se ha extirpado lo que es el apéndice por un cuadro de apendicitis y se han encontrado adultos de enterobiovesiculares ahí, ¿verdad? Se han encontrado adultos ahí, pero ese no es el sitio normal. Y en el caso también de las mujeres, puede haber una migración errática hacia sus órganos sexuales, ¿verdad? Llegar a la región vulvovaginal, invadir lo que son trompas de falopio y ovarios, ocasionando reacción inflamatoria a este nivel, y por esa misma reacción inflamatoria va a haber lo que es manifestación de leucorrea, es decir, un incremento en el flujo, ¿verdad? Va a haber prurito vaginal, un malestar localizado, va a haber picazón, puede haber signos y síntomas como que tuviese un mal llorín por la migración, y eso depende también de que tantas hembras llegaron equivocadamente a ese nivel. Y en el hombre puede haber invasión de próstata, ocasionando lo que es una prostatitis, y también puede haber localización en el epidídimo, ¿verdad? Ocasionando también un cuadro de inflamación localizado a ese nivel. El diagnóstico. El examen general de heces es de muy poca sensibilidad. ¿Por qué razón? El estadio de diagnósticos normalmente son los huevecillos, ¿verdad? Pero ¿por qué razón el general de heces normalmente no sirve? Acuérdense que los huevecillos no son depositados en la luz intestinal, sino que la hembra los suele depositar a la región perianal. Por eso el examen general de heces es de muy baja sensibilidad. Y sí es cierto, pueden haber reportes de lo que es huevos de enterobiovesiculares en heces, pero sobre todo cuando el paciente ya comenzó a recibir un tratamiento antihelmíntico y las hembras son destruidas a nivel intestinal, es decir, se deshacen, ahí sí pueden comenzar a observar de huevecillos, pero normalmente no. ¿Y qué es lo que se requiere para ello? ¿Qué es lo que se requiere para ello? De algo muy sencillo. Y esto creo que me dijeron que lo vieron también en Atrás Ni Uno, ¿verdad? De un método especial. ¿Cómo se llama el método? El método de Graham, que utiliza lo que es un bajalenguas, una cinta adhesiva transparente, una lámina portaobjeto. ¿Y qué es lo que se hacía ahí? En el bajalenguas se coloca lo que es la cinta adhesiva con la parte adhesiva expuesta hacia el exterior y se abre lo que son los pliegues interglúteos y esa cinta adhesiva se comienza a pegar o adherir a lo que es la región perianal para obtener material de ese sitio, de ese lugar.
Aquí no hay necesidad de utilizar lo que es una lámina cubre objeto. Y en ocasiones, a través de este tipo de procedimientos, se pueden obtener lo que son hembras, pero la mayor parte de veces lo que se observaría son huevecillos. Por la naturaleza propia del procedimiento, hay que darle ciertas indicaciones al paciente. Como se dice de que normalmente la hembra es en la noche que sale a depositar los huevecillos, se le tiene que decir al paciente, ya sea ustedes o el del laboratorio, que ese paciente llegue lo más temprano posible en la mañana al laboratorio, que no se haya bañado, ¿verdad? Que no le hayan aplicado talcos ni aceites en la región perianal, de preferencia que no haya defecado, porque si no con el fenómeno de limpieza después de haber defecado pueden arrastrar o eliminar lo que son los huevecillos de esas áreas, ¿verdad? Y que llegue con la misma ropa de cama con la que había dormido, y eso es muy importante también, ¿verdad? Porque a veces en la ropa de cama quedan esos huevecillos. Esas son las principales indicaciones. Y aquí tenemos lo que vamos a observar: un huevecillo hialino con una parte aplanada, y que en el interior lo que estamos observando básicamente son las larvas. Y esos son los huevos de enterobios vermiculares. Y voy a ver aquí qué me va a pasar. Y vean acá, estamos observando lo que son los huevecillos, y en el interior está la larva. Y una vez se larvan, la larva ya es una larva activa, que lo único que necesita para invadirnos es que se le rompa la cáscara, por decirlo así, ¿verdad? Que rompa la cáscara, y de eso se encargan lo que son los jugos gástricos, de reblandecerlo, y ya cuando llega al intestino se libera la larva y hay invasión. Epidemiología, bueno, ¿qué condiciones favorecen esta parasitosis? Bueno, ya vimos nosotros que es frecuente, más frecuente en Norteamérica y en Europa, aunque también nosotros lo tenemos, es decir, esta es una parasitosis cosmopolita, es cosmopolita, y se requieren condiciones de hacinamiento, falta de higiene personal y onicofagia. ¿Alguno de ustedes padece de onicofagia? ¿Qué es eso? De comerse las uñas. Tal vez de pequeños lo hacían, ¿verdad? Onicofagia, ya vimos por qué razón. El paciente se rasca lo más fuerte que puede para quitarse el prurito, la picazón, y luego viene y se comienza a morder las uñas, y así se infecta, ¿verdad? Es más frecuente en niños que en adultos, eso sí, pero se observa mucho en grupos familiares. Si hay una persona afectada, uno o dos niños, probablemente todos estén afectados en esa casa, y que hay que hacer un estudio de todos los miembros de la casa. Se menciona también que en estos casos se han observado epidemias en poblaciones que están encerradas, como lo son asilos, orfanatos, hospitales y en los privados de libertad, por la forma tan fácil que se transmite, ¿verdad? Porque ya en 6 horas uno ya es infectante para otro, le puede transmitir lo que es esto. Y favorece lo que es el aseo pobre en casas, que no cambien adecuadamente lo que es la ropa de cama, ¿verdad? Hay casos que se ha demostrado también de que el parásito puede penetrar por inhalación, ¿verdad? Pero eso es muy raro, principalmente por vía oral. Y se ha observado que la ropa, y principalmente la ropa de cama y la ropa interior, son vehículos para la transmisión. Son vehículos para la transmisión. Medidas de prevención y control, bueno, están relacionados con los mecanismos de transmisión. Ya vimos cuáles son. Y aquí es muy importante el baño diario, que aunque eso no termine con la parasitación, sí elimina el foco, que son los huevecillos que están en la región perianal, ¿verdad? En la región perianal. Y hay que darle tratamiento a los enfermos para eliminar esa posibilidad de transmisión, la posibilidad que se estén transmitiendo. Si se fijan, es totalmente diferente a estrongiloides, a ascaris, a las uncinarias y a tricuris. Es una biología muy particular. Bueno, gracias.